amigas y amigos. Para mí esta reunión está muy importante porque ahora hay un problema fundamental de la pertinencia del conocimiento y del pensamiento. ¿Por qué? Debemos pensar que la universidad moderna nació en los principios del siglo XIX en Berlín. A época era un pequeño país, la Prusia, con la idea de un genio que se llamaba Humboldt y que hizo la sustitución de la universidad teológica medieval, que era la Universidad Europea, por una universidad fundada sobre las disciplinas. Y a la época había las grandes disciplinas, física, biología, chimia, pero con la evolución se hiciera una multiplicación de disciplinas a l'interne de las disciplinas. Por ejemplo, hoy día en biología hay la biología molecular, la biología celular, la biología del comportamiento, la biología cerebral, varias disciplinas. Y esto fue un progreso para mejor entender los elementos fundamentales de la realidad del mundo físico, del mundo de la vida, del mundo. Pero se hizo una separación, una dificultad de hacer la conexión tras los conocimientos, porque debemos saber que hoy día los problemas fundamentales para nosotros, para nuestra vida, son problemas que necesitan la conjunción, la integración de una multiplicidad de disciplinas. Tomamos un ejemplo. El ejemplo es el humano. Es una curiosidad que en muchas universidades del mundo, como en muchas escuelas secundarias, no hay ninguna enseñanza sobre nosotros, la identidad humana. Y la cosa curiosa es que se hizo una multiplicación de los saberes sobre los humanos. Es el filósofo Heidegger que dice, jamás no encontramos tantos conocimientos sobre el humano y nunca es difícil de saber qué significa ser humano. ¿Y por qué? Y porque el humano es cortado en pedacitos. No únicamente en las ciencias humanas, por ejemplo, la psicología, la tendencia de la psicología es de olvidar el contexto social y cultural. Pero la tendencia de la sociología es de olvidar la individualidad de las personas. Hay, digamos, separación. La economía está concentrada sobre los cálculos, sobre todo lo que se traduce en cálculo económico, y olvida todos los otros, como si el código conocimiento pertinente era el cálculo. No es únicamente esta cosa, es que nosotros estamos en el mismo tiempo seres biológicos, animales, humanos. Tenemos los dos rasgos en el mismo tiempo. Pero la parte animal y biológica es separada totalmente de la parte postbiológica. La mente está estudiada en psicología, ciencia humana,
il cerebro estudiado en biología, ciencia biológica, el cuerpo, biología, l'ánima, psicología. Hay esta separación increíble. Y esto significa también que se olvida una cosa que nosotros sabemos después, más de un siglo, Darwin, y paréntesis, Darwin no era un gran universitario, era un amateur de curiosidad, un hombre que se interesaba a la naturaleza, que hizo un viaje en el mundo del Pacífico y a ver las diferencias entre los pájaros de las islas, hizo con su imaginación su teoría de la evolución. Digamos, muchas de las ideas los más importantes de la ciencia vienen de personas marginales. O por ejemplo, Einstein era un ingeniero y después el más grande cosmologista del mundo. No, esto es una paréntesis. Lo que quiero decir es que para entender que estamos nosotros, estamos evidentemente mamíferos, estamos evidentemente vertebrados, estamos evidentemente animales, pero tenemos células que son hijas o hermanas de las primeras células que aparecieron en la Tierra hay 4 billones de años. Entonces tenemos en nosotros, en un modo singular, toda la historia de la vida. Y además sabemos, después del descubrimiento de Crick en Watson, que los seres vivos de la vida son hechos únicamente con elementos físicos químicos. Las células son hechas de moléculas que son hechas de átomos, de partículas. Es decir, que también toda la historia del universo, a partir de las primeras partículas, con la formación de los átomos moleculares, está en nosotros en un modo muy singular. Estamos seres que pertenecemos al universo y a la vida, y tenemos otras cosas además, la conciencia, la cultura y la música, y el alma y la otra cosa. Además, la sociedad, no se puede decir que nosotros, individuos, estamos adentro de una sociedad, porque la sociedad es también adentro de nosotros. Lo mismo que la historia de la vida es adentro de nosotros, la sociedad con su lenguaje, su cultura, sus leyes, está adentro de nuestras personas. Entonces, esta es una situación extraordinaria. Y además, el individuo que es, no es únicamente Homo sapiens, un ser de razón, es también la locura. Hay dos polaridades humanas, la polaridad de la razón, la polaridad de la locura, y tras las dos hay la pasión, y que sabemos que la dificultad de la vida es de combinar la pasión y la razón, porque la razón fría es casi un tipo de locura, y la pasión sola, sin control de la razón también. Entonces, la complejidad humana, nosotros no la vemos. No hay nada en la universidad y la escuela para enseñar. Lo mismo que Homo Faber, que sabemos bien que estamos capaces de hacer las cosas técnicas las más extraordinarias. Olvidamos que este Faber, el hombre técnico, es también el hombre de las religiones, del supranatural, de las mitologías. Es desde la prehistoria
hasta las sociedades actuales, Estados Unidos o Rusia, de ver toda esta complejidad humana del individuo, de la relación con la sociedad, de la relación con la naturaleza, no se conoce, no se enseña. Es decir, que todas las cosas importantes, los problemas importantes, están ocultados, están olvidados, porque necesita la agregación, la combinación de los conocimientos hoy día dispersos y compartimentados. Es un punto fundamental para reformar las universidades. ¿Cómo? Es a vosotros, a nuestras discusiones, de ver qué son las posibilidades de hacer estas reformas, posibilidades progresivas de introducir estos elementos importantes del conocimiento o creación de universidades pilotas que son ejemplos. Traer una formación suplementaria a los profesores actuales de filosofía, de historia, de ciencias humanas, o hacer una formación nuevo tipo de formador. Hay varias perspectivas, es el problema, uno de los problemas a ver en las discusiones. La cuestión central es de reformar el conocimiento, porque tenemos un modo de conocer que olvida que no hay conocimiento sin traducción y reconstrucción. La percepción visual no es una fotografía, es una transformación a través de los nervios ópticos que se hace en el cerebro y que hace una representación, una reconstrucción. Es evidente porque nosotros tenemos la constancia perceptiva que las personas que están lejas al ojo, a los ojos parecen pequeñitas, pero sabemos muy bien que son del mismo tamaño que nosotros. Vemos, hay todos los problemas del error, de la ilusión. Cuando vemos toda la historia humana, que podemos pensar tantos errores en el pasado, tantas ilusiones en el pasado. Se equivocaron tanto las gentes, los humanos, los jefes, las personas, pero hoy día no es la misma cosa. No hay los mismos peligros, los mismos problemas que del pasado. Nosotros debemos ser conscientes que debemos hacer el más que podemos contra los errores, las ilusiones. ¿Y por qué? Porque hoy día un error en la manipulación, por ejemplo, de una bomba atómica hay de consecuencias mortales sobre millones de personas. Hoy día, en la época de la mundialización, se equivocar en la política, se equivocar sobre el curso de la historia humana es muy peligroso. ¿Por qué? Es porque nosotros estamos con muchas velocidades en un proceso que se llama globalización, mundialización. Ese proceso, los motores del proceso son tres motores unidos: ciencia, técnica, economía. Pero ninguno de estos motores está controlado por las conciencias o la ética humana. Hace progreso por el mejor o por el peor. Hay una perspectiva que se llama transhumanismo, que promete que el progreso va a hacer de la sociedad una humanidad maravillosa. Y los mismos motores
trae catástrofes de degradación de la biosfera, poluciones múltiples y catástrofes de todo tipo. Digamos, debemos pensar al curso actual del mundo. No es un problema, es problema central para todo. Hay una comunidad de destino humano. Esta cuestión de que todo es un problema a integrar en la conciencia de los universitarios y a la enseñanza. No se puede decir que va a salir una certidumbre, una idea muy clara. Es muy difícil de tratar de esta complejidad. Estamos condenadas a tratar esta complejidad. Los desafíos del mundo, los desafíos de la vida, los desafíos a la vez per las personas privadas y per las personas como ciudadanos son gigantes, son terribles y necesitan una reforma del modo de conocer y del modo de pensar. Y es el camino que vosotros va a empezar a tomar, a crear, porque como dice muy bien Machado, caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Usted debe empezar a hacer el camino nuevo, que es un camino de la salvación, de la mejoración de la humanidad. Gracias a vosotros.